y bienvenidas a Política y Verdura, un análisis jaurechiano de la agricultura familiar, con Gustavo Tito y Cintia Vidal. Hoy vamos a hablar de el campo experimental del INTA AMBA. Sí, quería contarte la experiencia que tuvimos allá por en las 2014, 2013, cuando tuvimos la oportunidad de, bueno, en el caso yo tuve la oportunidad de entrar a ser el director de esta experimental del INTA AMBA. Recién se mudaba al edificio, así que mis antecesores habían apenas instalado el INTA AMBA en esa sede, funcionaba en una oficina provisoria en Capital. Entonces, digo edificio, en ese predio, yo me encontré con un predio de unas 33 hectáreas en pleno Parque Leloir, con instalaciones, pero ¿cómo lo hago funcionar, no? ¿Cómo hago para que empiece a trabajar con poca dotación de personal en su momento? Y entonces empecé a conversar porque ¿cuál es la idea de una estación experimental? Es un lugar donde se hacen experiencias de innovación, de investigación, se prueban cosas dentro de la experimental, para después llevarla hacia afuera del territorio y decir, che, bueno, sirvió este cultivo, sirvió esta forma de comercializar, o se hacen capacitaciones y se muestran casos que no se pueden replicar en el campo de productor. Y entonces de ahí se genera un conocimiento que se reparte, digamos, en el territorio. De hecho, después la experimental del AMBA, que ahora lamentablemente está disuelta, tenía como 9 agencias asociadas de extensión que replicaban lo que se experimentaba ahí. Bueno, pero ¿cómo lo pongo a funcionar? ¿Viste? Porque es fácil decir, pero ¿cómo? Y yo realmente no tenía experiencias. Tuve, sí, un asesoramiento muy importante de mi gran amigo Jorge Ullé, ahora jubilado, que le mando un saludo, especialista en horticultura orgánica y agroecológica, que él fue el que habiendo trabajado muchos años haciendo sus ensayos de agroecología en la Experimental San Pedro del INTA, él me transmitió toda la información y junto con él diseñamos el proceso. Lo primero que noté es que tenía una queja de los vecinos, ¿viste? Que me habían puesto que no se cortaba el pasto de la vereda, ¿viste? Porque era una vereda grande y estaba abandonado el lugar. Bueno, recién se iniciaba, ¿no? Entonces les dije a los vecinos que por qué no entraban adentro y armamos con los compañeros de ahí del AMBA un parque huerta. ¿Qué quiere decir? Un sector del AMBA, le dejamos que entren de la experimental y cada uno tenía su huertita, ¿no? Y trabajaba. Entonces ya teníamos un sistema, ya teníamos la gente adentro del barrio incorporada con el parque huerta. En ese parque huerta los técnicos de Pro Huerta hacían experiencias, innovaciones con la gente. Después lo que pasó es que empezamos a hacer ensayos de los productores de pollos de Luján, tenían dificultades para ver cómo podían optimizar el uso del estiércol como abono. Entonces hicimos una playa donde fuimos haciendo pilas y compostando y ya teníamos el compostaje. Al tener la fertilidad, eso después nos servía para producir en una huerta, ¿sí? Entonces, con los mismos huerteros que algunos de los de Parque Pro Huerta y otros de organizaciones, empezamos a hacer un diseño de una huerta agroecológica y la tuvimos 5 años de larga duración. O sea, empezamos a producir y reemplazando cultivos, ensayando rotaciones, mientras los huerteros la utilizaban, algunos para ayudarse a su huerta y otros para cumplían el ensayo y después, ¿qué hacían con la venta? La vendían en la feria que hicimos ahí adentro. Hicimos una feria que se llama Ituamba, que hoy existe, que está los viernes, entonces abría la comunidad. Entonces, los mismos huerteros que hacían los ensayos, después con los resultados de los ensayos, o los que estaban en el Parque Huerta, tenían su puestito en la feria. A eso se le sumaba que le cedimos un espacio para que esté el vivero municipal de Ituzaingó, porque estaba ahí ubicada. Entonces ahí empezó la empatía con el municipio, que conjuntamente trabajamos el espacio y teníamos una plantinera en donde producíamos los plantines, tanto para la huerta, tanto para el huerto y tanto para la venta. Y todo el mecanismo se reciclaba, porque después volvía a sembrarse.
A su vez teníamos una cocina donde dábamos valor agregado, entonces muchos de esos terminaban haciendo dulces y conservas que también se vendían en la feria, ¿sí? Entonces, si vos te fijabas, empezó a haber todo un circuito, ¿sí? Desde que entraba la bosta, se iba la gallina, se iba a la huerta, se hacía el ensayo y además se empezaba a publicar. Y cada uno de esos eslabones tenía etapas de capacitación. Un día se capacitaba en compost, otro día en hongos, otro día, bueno, en cada uno de los procesos que se iban haciendo, y se terminaba con el canal de comercialización, que también era una novedad, una tecnología blanda de cómo comercializar. Entonces nosotros ahí podíamos mostrar cómo hacer una huerta, cómo hacer un parque huerta, ensayos, y te digo, fue el único ensayo de larga duración en horticultura a campo, además de los de San Pedro, que tuvo el INTA por 5 años. Lamentablemente, cuando vino el macrismo pusieron un interventor, le pasaron el arado y fueron destruyendo probablemente todo lo que se hizo. Ahora está disuelta y solamente funciona la feria los viernes y se corta pasto. Pero lo que te quiero decir es que vos, incorporándote en la gestión al Estado, esto es recurrente en política y verdura, con los vecinos, con las organizaciones y con los del lugar, y dejando que la gente pueda de alguna manera tener sus beneficios, ya sea ambientales, porque le gusta ir a la huerta a tomar mate, o bien económico, porque puede vender algo en una feria local, es como empieza a generarse una política que tiene fortaleza. Lo mismo hicimos acá con la Jaureche. Cuando se crea la chacra experimental El Pato, que está muy cercana a la de Gorina, y el Ministerio de Desarrollo Agrario tiene la de Gorina, la Jaureche y el municipio le propuso, créate una en El Pato, pero hace investigación básica y fuerte en Gorina con la que venís haciendo, pero muchas de las cosas que se validan en Gorina, que tiene personal de campo, se hacen en la chacra experimental que tiene la Jaureche en El Pato con las organizaciones. Entonces son ellos los que validan las variedades. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un ensayo de variedades de zanahoria que ya se validaron en Gorina con el INTA y ahora se están trasladando y lo hacen los propios productores con unos bioinsumos de una pyme que se acercó acá a la Jaureche. Y eso significa que el productor vende de ese producto a través del mercado vecino de Berazategui. Te das cuenta que se hace ese circuito y se sigue innovando e instalando tecnología. Lo que te quiero decir es que este mix entre participación de la gente, entre la parte comercial, la parte privada, pero la parte estatal, te permite rápidamente validar tecnologías y llegar rápidamente al territorio para ir fortaleciendo procesos de desarrollo. Por eso es importante poner a jugar las experimentales de esta manera, de puertas abiertas, no cerradas investigando, porque hay otros lugares que sí se puede hacer, pero se necesita también instituciones que estén muy enlazadas con el territorio, cosa que empiecen a funcionar. ¿Y qué desafíos puede enfrentar hoy este tipo de modelo en el que se arma esta dinámica de trabajo? Y mirá, el desafío que en este contexto tienen es que son lugares, anclas que pueden resistir estas malas políticas que están pasando. Hoy no tenemos un apoyo al sector de la agricultura familiar, a la tecnología nacional. Pero si vos mantenés estos enclaves con mucha participación local, son yo le diría, la llamita del piloto que no se apagó para cuando volvamos a tener políticas nacionales que apoyen a la innovación tecnológica. Eso como base, son las trincheras que lograste. Y la segunda, que son espacios de creatividad que trascienden el lugar. Entonces vos, a partir de ahí, generás innovaciones que le van a servir a otros. De hecho, el trabajo en red que tiene el INTA con las experimentales o las chacras del ministerio que están todas trabajando en red, te permite decir, bueno, che, ¿a dónde puedo resolver este problema? Y andá a la chacra del Pato que ahí te lo resolvió, o ya lo probaron, o esta zanahoria funcionó porque ya salió del Pato y ya se está utilizando en el Parque Pereira, y así, ¿no? Entonces me parece que el desafío es mantenerse, ser trinchera, ser piloto del calefón para cuando vuelva a prenderse, el agua caliente que necesitamos todos, y eso mantenerlo vivo. Ese es el gran desafío en este momento, y creemos que con alta participación de las organizaciones, de la comunidad organizada, sumado a las instituciones, el Estado provincial y municipal y las universidades que la siguen peleando, creemos que tenemos material suficiente como para después volver a hacer un despegue. Tal cual, creo que la historia también, ¿no?, prueba que esta innovación es muy valiosa cuando surge del conocimiento científico mezclado también con la experiencia del territorio y puede llegar a dar resultados que
se sostengan en el tiempo, sobre todo. Y dar respuesta a una demanda de la gente, que es lo para lo cual está el Estado. Gustavo, estamos viviendo además el episodio número 100 de Política y Verdura, que no solamente es clave en la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, sino que también se nos desparrama por todo el territorio. Sí, feliz 100. Felices 100. Mirá cómo llegamos, ¿Cómo llegamos estamos al bárbaros. 100, sí, mirá, todas las mañanas de lunes a viernes Sí. nos escucha Radio del Volga de Coronel Suárez. Nos mandamos un saludo. Un bárbaro saludo para porque ellos. estamos Gracias. en la primera mañana. Pero los lunes estamos también al mediodía en FM Estilo de La Plata y a las 2 de la tarde en San Luis en FM Intermedia. Mirá cómo vamos de un lado al otro, por favor. Bueno, a todas las tardecitas a las 18 estamos acá en la Jauretche. Los martes y los jueves a las 3 de la tarde en Radio Empresaria de Florencio Varela. Muy bien, también. Y después estamos empezando a salir en un programa en FM Riachuelo de La Boca a las 5 de la tarde los martes. Nos pasa también la FM Punta del Indio los viernes a las 11, que a veces lo ponemos simultáneamente a la radio en la feria. Y siempre nos pasa la Radio Central Ferroviaria los sábados a la mañana, que es de Cruz del Eje. Se llama el noticiero de la colmena al gallinero. Y ahí nos pasan y nos repiten los miércoles. Y la Universidad Nacional de La Plata nos pasa a las 3 de la tarde, salvo que no haya fútbol, igual que nos pasa acá, los domingos, ¿sí? También. Te digo más, Radio Belgrano a veces habla y nos pasan algunos programas a la 1 de la mañana, los muchachos de Faro, que es un programa a la madrugada, que yo nunca pude escuchar porque duermo, y ellos mismos a veces nos pasan por Radiográfica los miércoles. O sea que imagínate que estamos en todo lo que sería Gran Buenos Aires, en el interior del país, en Capital, y en San Luis y en Córdoba, porque les agradecemos muchísimo, porque nos replican, nos tiran ideas para el programa, y bueno, y se va extendiendo Política y Verdura con esta idea de hacer las dos cosas juntas, ¿no? Tal Política cual. y verdura. Una agenda completa, estamos presentes en todas las radios, por supuesto que adhiero al agradecimiento por mantenernos ahí, también porque llevamos comunicación interesante para productores, productoras, usuarios, para todos quienes integran estos dos grandes temas, como vos decís, tanto la política como la verdura, así que recontra agradecida. Además también hablo en representación de Sergio Reynoso, que es quien nos opera y nos pone al aire en cada episodio. 100 lleva poniéndonos al aire. 100 y es el que me da los episodios para que yo se los pase a las radios. También nos han puesto en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Radio CUT. Salimos por todos lados gracias a la voluntad y la militancia de toda la gente. Todos unidos. Un gran circuito. Bueno, un placer, ¿eh?